El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Sobre el plano económico, si es tan amable. La verdad es que hasta ahora, más allá de que uno pueda tener algunas críticas sobre esta gestión, y yo también las tengo, en términos generales ha sido un éxito, ¿no? Porque de pasar a hablar a finales del año pasado, o sea, durante la anterior gestión, de un proceso hiperinflacionario, cuando iba a estallar la crisis con la hiperinflación, pasar a estar discutiendo en este momento si hay un piso en 5, 4, 3, dónde está el piso de la desaceleración, más allá de que estamos hablando de niveles de inflación en un mes que deberíamos por ahí tener en un año si fuéramos un país normal, ¿no? Pero está marcando un proceso hacia, ¿no? Ser en algún momento un país normal. Estar discutiendo en el pasado que si se podía o no desde el Estado gastar permanentemente más que lo que le ingresaba, cuando la verdad es que cualquiera de nosotros sabemos que si eso lo hacemos en nuestra casa, en nuestro kiosco, en nuestro negocio, terminamos quebrando, y esa era la creencia generalizada de la política y la verdad que de la mayoría de los argentinos, que no habíamos creído, no sé por qué creímos algo que era un disparate, porque no funcionaba para nosotros, no va a funcionar para el Estado tampoco, y a tener desde el mes, durante todo este año, un gasto público que iguala los ingresos, incluso los ingresos son un poquito más altos, haber controlado esto que nos hacía un país verdaderamente anormal, ¿no? Y que nos ha llevado a 9 cesaciones de pago, porque no pudimos pagar nuestra deuda, a 9 reestructuraciones, que eso implica haber estafado a los acreedores, concretamente, porque les pagamos muchísimo menos de lo que nos habían prestado, y evidentemente hay una distancia, ¿no? Que se ha avanzado hasta ahora, que me parece que es positiva. También todo el proceso de desregulación y de reforma del Estado que se ha llevado, quizás menor al que se hubiera podido hacer o se hubiera querido hacer si uno miraba que eran los objetivos planteados en el DNU original que mandó el gobierno y en la ley bases original que mandó el Congreso, pero bueno, es una democracia republicana, es el Congreso el que determina las leyes, no el Poder Ejecutivo, pero bueno, se sigue avanzando en la medida que se puede, ¿no? Así que yo creo que hacia adelante soy optimista, por ahí haría otras cosas en otros rubros, pero con eso creo que hay un cambio de rumbo efectivo, que es lo que pidió la gente el año pasado en las elecciones, ¿no? Desde hace mucho tiempo ustedes mes a mes van trabajando sobre el IPC, y en este sentido, imagino que ya lo tienen cerrado. ¿Qué les dio octubre en este caso? Octubre nos dio 2,7%, así que puede llegar a pasar que el INDEC, que tiene su propia medición, por supuesto es más amplia que la nuestra, nosotros tenemos solo 20.000, es mucho, pero bueno, son 20.000 bienes y servicios los que relevamos nada más. Ellos tienen mucha más capacidad de relevamiento, así, pero en líneas generales nunca está muy lejos, siempre estamos muy cerca de lo que termina dando el INDEC, así que hasta podría ser que estemos por debajo del 3% en la inflación cuando la dé a conocer, la oficial, lo cual también deberíamos empezar a pensar, sobre todo algunos de mis colegas que se empeñaron en decir primero que había un piso en el 5 y cuando el mes dio con 4, que el piso era en el 4, y cuando hablábamos del 4 yo decía, miren que de aquí en adelante, y así fue, van a ser todos por debajo del 4, ¿no? Y claro, bueno, y viene siendo por debajo del 4 y porque fue 3,5 en septiembre, había un piso en 3. Yo me cuidaría de lo que digo, por lo menos de afirmarlo siendo tan rotundo, ¿no? Bien. ¿Cómo terminar con el carry trade que hay desde hace bastante tiempo hasta el día de la fecha, Abraham?
Lo que se llama carry trade actualmente es simplemente una apuesta a que el gobierno va a lograr domar la inflación o no. Los que están a favor de que va a domar la inflación y que esto va a continuar en baja y por lo tanto va a haber una salida a una unificación cambiaria con un salto muy chiquitito del tipo de cambio, que es lo que planteó en su momento el presidente Milei. Están invirtiendo en pesos, otros estarán yendo, por supuesto, bueno, por el momento, por lo visto, son más los que creen en eso que los que creen los que creen que no se va a dar esta salida a una unificación cambiaria con un salto pequeño, y el resultado está a la vista, ¿no? Hoy hay no solamente más crédito de lo que demanda el Estado, cosa que ya es notable, sino que encima el crédito privado está subiendo. O sea que los que están tomando a esas tasas, que algunos dicen que es excesiva, son los del sector privado, no los del Estado. Ahora, o sea que también ahí hay una apuesta, ¿no? Seguro. Pero convengamos también que aquellos que forman parte de esta bicicleta financiera de pasarse de dólares a pesos, plazo fijo y luego dólares, están haciendo una diferencia importante. Y lamentablemente aquellos que compran bonos argentinos también, argentinos o extranjeros, hacen una diferencia importante, porque el riesgo país, si bien bajó y está por debajo de los 1000 puntos, sigue siendo uno de los más altos del mundo y está indicando que los rendimientos para colocar plata, para que nos presten plata a los argentinos, tiene que estar en alrededor de 13-14%. Y eso no es casualidad, eso es justamente porque los argentinos durante tanto tiempo nos creímos el verso de aquellos que gobernaban y se postulaban, porque en definitiva los votamos, ¿no? Cuando llegan al gobierno, de que se podía gastar permanentemente más de lo que se ingresa, y bueno, a partir de ahí tuvimos 9 veces que estafamos a nuestros acreedores. La gran diferencia que hay en este momento es que eso no está pasando. Bien. No se está gastando más de lo que ingresa, o sea que en realidad lo único que está sucediendo es que se refinancia la deuda que ya se tomó y no se acumula nueva deuda, y por el otro lado se sigue sosteniendo esto, que es fundamental, ¿no? Y es por eso, porque se igualan los gastos con los ingresos. Mientras eso siga así, yo creo que lo que va a terminar pasando es que aquellos que están apostando a favor de la Argentina ganarán y los otros perderán. Bien, usted dijo recién, en otras palabras, dijo que se iba a mover un poquitito, en que finalmente vamos a confluir en una paridad cambiaria, ¿no? Es decir, va a haber un solo dólar en la Argentina. ¿Esto quiere decir que vamos a estar más cerquita de lo que hoy indica el dólar oficial? ¿Igual que Blue o un poquitito más arriba? Vamos a estar un poco más arriba. En lo que se ha demostrado en la única vez, nosotros ya tuvimos 22 cepos antes que 21 de esos cepos se intentaron sostener en el tiempo y terminaron todos en crisis gravísimas. De hecho, 3 de ellos terminaron en las 3 hiperinflaciones que tuvimos. Y el único que la verdad salimos ordenadamente fue porque cambió el gobierno, y el nuevo gobierno, que fue el gobierno de Cambiemos, salió del cepo que dejó Cristina Fernández de Kirchner y lo hizo muy ordenadamente, y lo que se demostró, a pesar de toda la discusión que tuvimos antes de que íbamos a ir por arriba de los tipos de cambio paralelos, que nosotros sosteníamos que eso no iba a pasar, iba a estar por debajo, es que se sale por debajo de los tipos de cambio paralelos. O sea que en la medida que el gobierno consiga, como está consiguiendo ahora, porque hace 3 o 4 meses eso hubiera sido imposible, porque estábamos en 40 o 50% de brecha, que la brecha se achique y sea pequeña, pues se puede salir con un salto pequeñito, ¿no? Correcto. Ahora, ese movimiento para generar la unificación cambiaria requiere una mini devaluación, aunque más no sea. ¿Usted cree que esto puede volver a reactivar algún foco de inflación? No, porque si estamos hablando de subas del 5 o 6% del tipo de cambio oficial, en realidad, cuando hablamos de devaluación, si estamos hablando del tipo de cambio oficial, es un error, porque lo que vale verdaderamente un peso
cuando hay cepo no lo vas a ver reflejado en el dólar que fija artificialmente el Banco Central, lo vas a ver reflejado en los dólares que vos podés comprar, o sea, los paralelos, ¿no? El MEP, el contado con liqui o el blue, que por ahí tiene acceso o sigue a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que sí va a pasar es que vamos a ir a un reconocimiento del tipo de cambio oficial de lo que verdaderamente vale un peso en términos de dólar, que obviamente va a estar más cerca de los dólares paralelos, que son los que ya nos están dando una señal de más o menos dónde debería estar, ¿no? Bien, y con eso podríamos decir que se terminaría esta bicicleta financiera de la cual yo le consulté. Yo creo que con eso lo que vamos a terminar en realidad es con una discusión que hace a esta bicicleta financiera. Creo que va a mejorar, incluso va a haber más gente invirtiendo en pesos, porque no vamos a dejar de discutir dónde es que vamos a salir a una unificación cambiaria. Y recuerdo que lo mismo pasó antes de la salida del cepo de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 17 de diciembre del 2015. Nos vamos a dejar de tener esta discusión que no tiene ningún sentido ya a esta altura, porque antes no habíamos tenido esta experiencia, ahora ya la hemos tenido, y por lo tanto el grado de incertidumbre que va a tener invertir en pesos va a ser muchísimo menor. Pero bueno, eso va a ser muy bueno, ¿no? Abraham, por último, lo cambio de tema y le pregunto cómo ha observado, si es que tiene alguna opinión o no, puede no tenerla, cómo no, sobre la ida del Gabinete Nacional de la ex canciller Mondino, atendiendo a que Mondino pertenece o integra también, forma parte de la Fundación Libertad y Progreso. Yo la verdad es que creo que va a ser una pérdida muy, muy grande en términos del aporte que hizo y que podía llegar a seguir haciendo Diana Mondino desde la Cancillería. Una pérdida que uno podría decir que es para el gobierno, yo creo que es para todos los argentinos, porque cuanto mejor le va al gobierno, mejor nos va a ir a nosotros. Pero bueno, es una decisión que tomó el presidente. Él es presidente, no soy yo no lo hubiera echado, pero bueno, el presidente es él, ¿no? A él lo votaron. Muy bien, el doctor Aldo Abraham, economista él, no hace falta de mayores presentaciones. Abraham, muy amable, muchas gracias y hasta otro momento. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Hasta cualquier momento, lo mismo digo. Bueno, ahí estamos, son las 11. El primero de la mañana. 100% periodismo.